presidente. La mesa ha quedado constituida. Muchas gracias. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de Junta Solemne y Pública, en cuyo transcurso tomará posesión el ilustrísimo señor profesor, doctor don Darío Bernal Casasola. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamento de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia la señora secretaria general, el señor tesorero y el ilustrísimo señor don Francisco Glicerio Conde Mora. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta. En la Asamblea General Extraordinaria de 21 de junio de 2021, recogida en el acta número 868, se aprobó el ingreso en esta como académico de número en la rama de letras el ilustrísimo señor profesor doctor don Darío Bernal Casasola. Su discurso de ingreso lleva por título Arqueología e interdisciplinaridad desvelando el pasado de Gades. Contestará al recipiendario el ilustrísimo señor doctor don Francisco Glicerio Conde Mora, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Va a darse posesión de una plaza de académico de número a don Darío Bernal Casasola. Según recoge el artículo 11 del título segundo del reglamento, los dos académicos más modernos, señor Galindo Mendoza y señora Ramos Maldonado, acompañarán al recipiendario. Por favor. Vengan, pueden sentarse entre sí y puede pasar aquí. Sí. A la tril. Bueno, el discurso de ingreso de los nuevos miembros de número de la Real Academia de San Romualdo es un requerimiento estatutario. Nuestra institución, como ustedes saben, distribuye sus actividades en las tres ramas Ciencias, Letras y Artes, en un ambiente de excelencia. En esta ocasión y dentro de las ramas de Letras, creo que es la primera ocasión en que entra en nuestra academia un catedrático de Arqueología. Ciencia interdisciplinar, como es el título de la conferencia, y tan en boga en la actualidad, especialmente en nuestro entorno geográfico. Señor doctor don Darío Bernal Casasola, tiene usted la palabra para pronunciar su discurso de ingreso. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades civiles y militares, compañeros, familiares, amigos y todos los presentes en la sala, muy buenas tardes a todos. He de decir que me llena de gran satisfacción y de júbilo haber sido propuesto como candidato para acceder a la Real Academia de San Romualdo en calidad de académico de número en la rama de letras, por diversas razones que a continuación intentaré sintetizar. Como ya ha dicho el presidente, he de leer el discurso. He de decir también que me cuesta mucho leer. Normalmente es algo que no suelo hacer, pero hay que seguir el protocolo. Esas razones son las siguientes. La primera, porque esta propuesta es fiel reflejo de la importancia que la disciplina científica a la que represento, la arqueología, tiene para la sociedad y, por tanto, pues para los andaluces, para los gaditanos y, cómo no, para los isleños, los que viven en esa maravillosa ciudad costera de San Fernando. No solamente por su potencial para evitar la fosilización y permitir la regeneración del conocimiento histórico. Creo que es importante no olvidar que los principales avances de las últimas décadas en la historia de Andalucía y de España han venido de la mano de señeros hallazgos arqueológicos.
sino también, y estoy convencido plenamente de esto, por la importancia que tiene la arqueología para el ADN de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Saber de dónde venimos y qué debemos a nuestros antepasados es un factor clave para interrogarnos sobre quiénes somos y para entendernos, relacionarnos y afrontar con la rectitud y la solvencia que convienen los retos de una sociedad tan compleja como es la del siglo XXI, globalizada, interconectada e interdependiente. La historia y la arqueología nos sirven de brújula para potenciar nuestros valores y nuestras señas de identidad. En segundo término, por este reconocimiento que la Academia de San Romualdo hace, entiendo a mi trayectoria curricular aquí en Cádiz, donde pues llevo ya casi 25 años ejerciendo como profesor en el área de arqueología del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, donde he tenido la fortuna y el privilegio de dirigir pues una veintena de tesis doctorales y más de 30 proyectos competitivos o obtenidos en concurrencia competitiva de investigación, desarrollo e innovación, tanto nacionales como internacionales. Llegué a Cádiz, como diría Ortega y Gasset, pues fruto de mis circunstancias, después de un periplo, un viaje bastante dilatado. Nací en Barcelona, por circunstancias diversas. Me crié en una de las ciudades más bonitas y sentidas de nuestro país, que es la ciudad autónoma de Ceuta, y que es mi patria chica. Estudié mi carrera de Geografía e Historia y desarrollé y defendí mi tesis doctoral en la prestigiosa Universidad Autónoma de Madrid. Y recuerdo con mucho cariño que tuve la suerte de haber podido disfrutar durante un año, por entonces los primeros, en los cuales el famoso programa Erasmus se desarrollaba en la Università degli Studi di Pisa, en Italia. Y finalmente, pues por circunstancias diversas, como nos pasa a todos, recalé en la Universidad de Cádiz en el curso académico 1998-99, desde donde he podido desarrollar mi carrera tanto docente como investigadora, intentando implicarnos en la manera de lo posible en actividades de transferencia del conocimiento. Todo esto quiere decir, pues como todos recordarán por el famoso refrán, que al final uno es de donde pase. Y efectivamente, pues al final yo he terminado siendo andaluz, gaditano, y estoy orgulloso de esta tierra y de su gente. He seleccionado este título que tienen ustedes en pantalla, Arqueología e Interdisciplinariedad, para el discurso de ingreso, tras no poca meditación, con una motivación muy clara por mi parte. Intentar reflexionar con la presidencia y con todos los académicos sobre la complejización de la ciencia arqueológica desde los años 80 del siglo pasado y de la notable dificultad que tiene hoy en día convertirse en buen arqueólogo y ejercer como tal. Decía el reputado arqueólogo italiano, el profesor Andrea Carandini, que tuve la fortuna de que me diese clase en aquel año en la Universidad de Pisa, uno de los padres europeos de la arqueología estratigráfica, en su conocido manual que tienen ahí proyectado, Storia dalla Terra, que la profesión del arqueólogo guarda múltiples concomitancias, sobre todo con dos colectivos profesionales. Los médicos, por eso tienen ese famoso cuadro, y los detectives. Y es que los tres, médicos, detectives y arqueólogos, aspiramos a algo muy parecido, a intentar realizar un diagnóstico de lo que ha sucedido en un lugar o intentar determinar metafóricamente la enfermedad que padece una persona, analizando en detalle indicios y realizando análisis a posteriori para
disponer de datos objetivos, empíricos, que nos permitan tomar decisiones actuales en el caso de los médicos y los detectives y de hace siglos o miles de años en el caso de los arqueólogos. Es esta la labor que hacemos los arqueólogos cotidianamente, tratar de reconstruir lo que ha sucedido en un lugar y en un momento concreto a través del análisis de la llamada cultura material, lo que cotidianamente llamamos los restos arqueológicos, que probablemente ustedes llamarán más cotidianamente las ruinas, tanto visibles como aquellas invisibles al ojo humano, pero que a través de técnicas analíticas se hacen presentes. Se trata de una actividad sumamente delicada, muy compleja, pues el registro arqueológico es irrepetible e irreversible, las dos cosas. Esto quiere decir que lo que se excava una vez nunca más podrá volver a ser excavado, perdiéndose las relaciones entre los objetos y mucha información inherente al registro sedimentario, que en nuestra jerga es lo que llamamos el contexto arqueológico. Excavar un yacimiento es como recortar la página de un libro, hurtando al futuro lector la posibilidad de aproximarse a su comprensión. De manera que el buen arqueólogo, responsable de su trabajo y consciente de sus obligaciones deontológicas, como digo, como los médicos, tiene ante sí el privilegio, pero al mismo tiempo la responsabilidad de enfrentarse a una excavación arqueológica y ha de tener un perfil muy preciso, el de un investigador inquieto, observador, buen documentalista y sobre todo que sepa registrar de manera impoluta y detallada toda la ingente cantidad de información que la estratigrafía, que el registro enterrado, le proporciona. Esta es una visión muy alejada de la arqueología personalizada en el cine y que ustedes conocen muy bien, por mucho que nos guste y nos resulte tremendamente atractiva a todos y también para quien les habla. Pues en la gran pantalla, personajes por todos conocidos como Indiana Jones, Lara Croft o Jack Sparrow, entre otros muchísimos, actúan como cazatesoros sin respeto alguno por el patrimonio histórico, en una dinámica precientífica muy alejada, diametralmente opuesta del perfil y de las obligaciones del arqueólogo no del siglo XXI, desde al menos el siglo XIX en adelante. Volviendo al contenido del discurso, el binomio seleccionado, arqueología e interdisciplinariedad, trata de ilustrar algo obvio para los arqueólogos desde hace muchos años. ¿Cómo solamente es posible la reconstrucción de las sociedades antiguas a través del concurso de múltiples técnicas de todos los ámbitos del saber, que de manera combinada permiten aproximarnos con más visos de verosimilitud a los sucesos del pasado? Y esta palabra que hemos seleccionado, interdisciplinariedad, la hemos seleccionado de manera muy consciente. Y no hablamos de multi ni pluridisciplinar, porque es necesario que todas las técnicas que se apliquen se imbriquen y se retroalimenten entre sí para modelar el discurso histórico. Esta es una diferencia muy significativa, digo, la interdisciplinariedad frente a la multi o la pluridisciplinariedad. Una dinámica, como antes indicábamos, que la ciudadanía tiene muy interiorizada para otras disciplinas. Volviendo al símil, tras todo proceso de auscultación, es necesario realizar una intensa batería de análisis médicos para verificar las presunciones sobre patologías, o cómo en toda escena de asesinato los criminólogos toman muestras orgánicas e inorgánicas para poder certificar quién estuvo en la sala o qué restos presentes en la escena del crimen
permiten relacionar a los detenidos o a los imputados con el delito. Una dinámica que desde hace muchos años conocemos en detalle gracias a múltiples series policíacas televisivas. Lo mismo debemos hacer los arqueólogos en nuestra vida cotidiana, o al menos debemos aspirar a ello. Para intentar demostrarlo, hemos seleccionado un ejemplo de las decenas de excavaciones arqueológicas que hemos tenido la fortuna de dirigir o codirigir con colegas de Cádiz, de España y de otros países en los últimos años. En mi caso, actividades arqueológicas centradas en la cultura romana. Ya saben ustedes que una de las primeras especializaciones de los historiadores y también de los arqueólogos es la época a la que te dedicas. Y yo decidí hace muchísimos años dedicarme a la antigüedad clásica. Esta disciplina tiene otra maravilla, cual es la de permitirte viajar por motivos laborales a hacer estudios en otras regiones. En mi caso, sobre todo, o en el caso de mi grupo de investigación, en el ámbito euro-mediterráneo o atlántico-mediterráneo, coincidiendo grosso modo con los límites de la actual Europa, que como saben fueron muy parecidos a los del Imperio Romano en sus momentos de mayor esplendor. Por ejemplo, la época de Trajano o, por ejemplo, los momentos de finales del siglo II, inicios del siglo III, en época tardo-antoniniana o primo-severiana. En vez de ilustrar el ejemplo de lugares donde hemos tenido la fortuna de realizar investigaciones como Pompeya, Herculano, Siracusa, Lixus, Tamuda, Baelo Claudia y muchos otros yacimientos donde hemos podido realizar excavaciones arqueológicas en los últimos años, hemos seleccionado como análisis de caso la Cádiz romana, la ciudad romana de Cádiz. Por un lado, por cercanía a los presentes y al mismo tiempo por constituir un excelente ejemplo de los cambios que han operado o que se han producido en la investigación arqueológica española en la última, o quizás mejor las dos últimas, generaciones de arqueólogos. Para entender la complejidad de la interdisciplinariedad aplicada a la arqueología de la antigua ciudad de Gades, hemos seleccionado de todos los posibles ejemplos, que son muchos, dos. El primero, las investigaciones arqueológicas en el edificio Valcárcel, que seguro que la mayor parte de los académicos presentes en la sala conocen. Es el edificio más grande de la ciudad de Cádiz. Por tanto, con una superficie inmensa para ser objeto de investigación bajo el subsuelo, ubicado frente a ese maravilloso balneario de La Palma que están viendo en la imagen, y con el objetivo de intentar evaluar la paleotopografía de las islas gaditanas. Y el segundo ejemplo será el del descubrimiento del llamado Testacho aliéutico de Gades bajo el actual edificio del Olivillo, actual centro de transferencia empresarial de la Universidad de Cádiz, muy cerca, a menos de 100 metros, de la mítica playa de La Caleta. Proyectos en los cuales hemos podido colaborar o dirigir las excavaciones auspiciados por nuestra universidad. Tienen ahí en esa imagen una fotografía aérea del proceso de cinchado de la fachada de este edificio que estaba catalogado, y como ven en la parte trasera el proceso de desarrollo de las excavaciones arqueológicas. En primer lugar, les hablaré de la paleotopografía, que es una palabra rimbombante que no es otra cosa que el conocimiento del paleoambiente de la época que a uno le interesa estudiar, especialmente desde una perspectiva topográfica y paisajística. En ámbito rural, como todos ustedes saben, los cambios han sido mucho más leves, mucho más tenues, mucho más paulatinos a lo largo de la historia, salvo los derivados de
importantes procesos de antropización, sobre todo en fechas recientes, como sucede con las obras de infraestructura o algunos proyectos megalómanos de ingeniería civil, como por ejemplo los pantanos o como por ejemplo la minería a cielo abierto. Por el contrario, en las ciudades históricas, como pasa en Cádiz, como pasa en Atenas, como pasa en Alejandría, en Roma, en todas las ciudades importantes del mundo mediterráneo, y como también pasa, por supuesto, en San Fernando, que nos acoge hoy, los cambios a lo largo del tiempo, en diacronía, como solemos decir, suelen ser mucho más acusados. La pregunta es muy sencilla. ¿Tuvo Cádiz siempre la misma configuración geográfica? En la prehistoria, en época fenicia, en época púnica, en época tardopúnica, en época romana, medieval, tardomedieval o moderna. La imagen de la topografía de Cádiz que tenemos hoy en día es la misma que tuvieron los fenicios que llegaron de Tiro cuando se asentaron en este entorno, en torno al siglo IX u VIII antes de Cristo. La respuesta negativa es evidente. Lo que vieron ellos no es lo que vemos nosotros hoy en día. Por tanto, ¿cómo podemos los arqueólogos interpretar los restos que nos encontramos en una excavación si desconocemos si el mar estaba cerca o lejos de los mismos? O si una zona urbana donde excavamos hoy en día fue en una época del pasado rural y por tanto sin ocupación humana. Veamos el ejemplo del antiguo archipiélago de Cádiz en retrospectiva histórica. Todos los académicos y los asistentes conocen que gracias a las fuentes clásicas sabemos que Cádiz, o si quieren ustedes la bahía gaditana, fue un conglomerado de islas, un archipiélago, como nos indican muchísimas fuentes antiguas. No les voy a cansar. Recuerden, por ejemplo, Estrabón, la famosa geografía de hace más o menos 2000 años, cuando nos decía, al hablar de esta zona y describirla, luego está Gádira, una isla separada de Turdetania por un estrecho brazo de mar. O cuando, recordando a Ferécides, que ustedes sabrán que es un escritor ateniense del siglo V, de época clásica, decía Estrabón que Ferécides parece designar a Gádira con el nombre de Eritía. Otros, sin embargo, identifican esta con la isla cercana a esa ciudad, separada de esta por un estrecho de un estadio. ¿Somos capaces de identificar las islas a las que se refieren los antiguos escritores grecorromanos? Pues en la sala hay filólogos clásicos y para poder interpretar bien los textos antiguos uno tiene que entender lo que está traduciendo, si no es imposible hacerlo bien. Parece que, atendiendo a las descripciones de los autores clásicos, esas islas fueron 3, que son las que tienen ustedes recogidas en la proyección, en la diapositiva. Cotinusa, la isla más larga, aún hoy claramente perceptible en la ruta, en la carretera San Fernando-Cádiz, y además en la trayectoria lineal que caracteriza a la actual avenida de Cádiz. Esta es la que da menos problemas. Eritía, la pequeña, la isla pequeña, completamente mimetizada en el casco urbano actual de Cádiz. Por tanto, invisible. Si ustedes la buscan, yo recuerdo cuando vine a Cádiz hace casi 25 años, la busqué y no la encontraba. Y Antípolis, esta última precisamente coincidente con la localidad de San Fernando donde estamos, que fue un territorio insular hasta su total continentalización en época moderna. De ahí el conocido gentilicio de los oriundos de esta bonita población. Para determinar el perímetro de las antiguas islas y tratar de solventar estos problemas, se ha recurrido a técnicas llamadas geoarqueológicas.
que son o que constituyen una interrelación entre la arqueología y las ciencias de la Tierra, lo que tradicionalmente hemos llamado geología o geomorfología. El paso del tiempo ha generado muchísimos cambios en la paleolínea de costa y procesos antrópicos diversos, como es el caso de la deforestación, han cambiado ostensiblemente la morfología, la percepción de nuestro litoral. En los años 90 del siglo pasado, y recurriendo a estas técnicas, el reputado y muy querido por nosotros en nuestro departamento, profesor Osvaldo Arteaga, conjuntamente con colegas de la Universidad de Bremen, la Universidad Alemana de Bremen, realizaron múltiples perforaciones parecidas a los sondeos geotécnicos que se ejecutan habitualmente en las tareas de urbanización para planificar las cimentaciones de las viviendas, que seguro que todos ustedes conocen, con el objetivo de intentar determinar la línea de conexión entre el mar y la orilla a lo largo de las diversas épocas históricas, la llamada interfaz marítimo-terrestre. Lo pueden ver en la parte izquierda de la imagen, donde en fechas antes del presente, si quieren el neolítico, la letra A, cuando llegan los fenicios, la letra B, época romana y época medieval, con la propuesta paleotopográfica de cómo era el archipiélago después de haber hecho sus estudios. Sus estudios que son muy complejos, pero que son fáciles de entender. Lo que se hace para intentar determinar este tipo de investigaciones es perforaciones, como las que están viendo a la izquierda, que son bien manuales, con un penetrómetro manual, o mecánicas con una máquina para poder profundizar aún más, intentando llegar hasta la roca madre, hasta el nivel geológico, y obteniendo por ello de las sondas, o sea, de esas barras metálicas que son las que se introducen huecas en el subsuelo, un testigo sedimentario a diversa profundidad. Si se fijan, en la parte de abajo de la imagen, verán como de esa sonda de arriba, al final lo que te sale es un testigo de tierra de lo que está, de todas las capas que están enterradas bajo la rasante que uno pisa. Analizando la tierra extraída con geólogos, es posible determinar, sintetizando, si los restos responden a niveles marinos o terrestres, a lo cual también ayuda el análisis del polen atrapado en el sedimento y el estudio de los microorganismos marinos, por ejemplo los foraminíferos, y además aplicando técnicas físico-químicas para datar el sedimento, carbono 14, termoluminescencia o la técnica llamada OSL que hemos aplicado en el caso de los estudios en el Valcárcel, que te permiten saber la época del sedimento objeto de análisis, que varía según la profundidad. Esto quiere decir que uno puede perforar a 3 metros y estar en 1950 o en época fenicia, dependiendo de lo que haya pasado en el lugar donde uno está investigando. Por eso hay que hacer este tipo de análisis. Si además tenemos suerte y aparecen artefactos en los sondeos que uno hace, como están viendo ustedes en la parte central de la imagen, también podemos precisar, aunque suelen ser muy poco frecuentes, porque esas barras, esas sondas, son de dimensiones muy reducidas, tienen menos de 10 centímetros de diámetro. Es difícil que tenga la suerte de atrapar, como ven ahí, restos de madera, restos paleobotánicos, restos de peces, restos de cerámicas, dentro de la propia sonda. Los resultados del estudio de estos sondeos permiten, tras años de dedicación, proponer cómo ha ido evolucionando la costa a lo largo de las diversas épocas históricas en el lugar donde se ha sondeado. En el caso concreto de la bahía de Cádiz, se había propuesto que las dos islas coincidentes con el centro histórico, con el casco histórico actual de Cádiz, comenzaron a soldarse a inicios de época fenicia, que es lo que hemos visto antes.
Si se fijan ustedes, abajo a la izquierda, verán como en época fenicia se habría propuesto que el extremo septentrional de la isla Larga y la pequeña isla Eritía ya habían empezado a continentalizarse y que, por tanto, el canal que las separaba, que siempre se ha llamado Canal Bahía Caleta, empezó a cegarse de sedimentos a partir del año 1000 a.C. aproximadamente, en un proceso de aterramiento que continuó paulatinamente a lo largo de época romana, hasta alcanzar la morfología de Cádiz, o si quieren ustedes, la isla de Cádiz, una forma similar a la actual desde época medieval, como se advierte en estos planos y en otros muchos publicados por estos investigadores. Si ustedes ven la imagen marcada con la letra D, probablemente reconozcan la ciudad de Cádiz o la topografía actual de la ciudad de Cádiz, pero fíjense como en épocas anteriores la topografía era diferente. Con motivo de la remodelación del citado edificio Valcárcel por parte de la Universidad de Cádiz para su reconversión en Facultad de Ciencias de la Educación, tuvimos la oportunidad, entre agosto de 2018 y julio de 2022, con el ínterin de la pandemia de la COVID, de aproximarnos a esta problemática. Y he de agradecer públicamente al equipo rectoral actual y anterior que contaran con nosotros para haber hecho estas investigaciones. Lo peor que puedes hacer es proponerle a un arqueólogo hacer una investigación y además darle recursos para que la haga. Esto nos ha permitido hacer sondeos a gran profundidad. En la zona intermedia del canal, acuérdense dónde está el edificio Valcárcel, en medio del llamado Canal Bahía Caleta, la zona aparentemente cegada desde época fenicia. Los resultados de estas investigaciones interdisciplinares que hemos realizado varios miembros de nuestro grupo de investigación, conjuntamente con geoarqueólogos de la Universidad de Estrasburgo y del CNRS francés, han permitido cambiar el paradigma existente, que resumimos a continuación. El canal Bahía Caleta, que a nosotros nos gusta llamar el estrecho interinsular, el estrecho que separaba las islas, es mucho más profundo de lo imaginado, situándose aproximadamente a 50 metros de profundidad por debajo de la rasante actual. Cuando uno va paseando por el entorno del edificio Valcárcel, por el parking que está enfrente, el fondo del canal está desde esa cota a 50 metros de profundidad. Nunca antes se habían hecho perforaciones a dicha profundidad. Por tanto, esto es importante porque es la primera vez que contamos, como están viendo en esa imagen, con la profundidad real del estrecho interinsular. Dentro de este estrecho tan profundo, de 50 metros, se han localizado fangos portuarios entre menos 25 y menos 50 metros, que es lo que tienen esquematizado ahí. Es decir, la mitad de la profundidad del estrecho interinsular está colmatado por sedimentos de época antigua. Esto ha sido una novedad totalmente inesperada. Se ha podido descubrir un archivo sedimentario totalmente desconocido, resultado del tráfico marítimo entre las dos islas en época fenicia, en época púnica y en época romana, que provocó durante más de 3000 años el vertido voluntario o casual de todo tipo de objetos al fondo del canal. La cantidad de restos aparecidos en esas perforaciones, que son centenares de artefactos y ecofactos, indican que ese fondo del canal está lleno de restos arqueológicos que permitirán en el futuro indagar notablemente sobre la historia antigua de la ciudad, habiendo abierto una interesante línea de investigación. Los que sean marinos o hayan tenido relación con el mar saben que siempre los barcos
se limpian cuando llegan a puerto o cuando van a salir de puerto. Y siempre se han tirado las cosas al fondo del mar. Lo que hemos descubierto es que bajo el edificio de Valcárcel y en todo ese estrecho durante 3.000 años estuvieron tirando al fondo del canal todo tipo de cosas que hemos encontrado en esas sondas que se han podido hacer. Por tanto, todo eso está perfectamente protegido, muy profundo, porque normalmente las obras en Cádiz nunca alcanzan los 25 metros de profundidad, y eso quiere decir que es una reserva arqueológica para el futuro. Cuando se excave, cuando llegue el momento, aparecerán barcos y aparecerán muchísimas otras cosas. Además, se ha podido demostrar que el proceso de continentalización de ambas islas es mucho más reciente de lo que se había planteado hasta la fecha. Iniciado ese proceso de continentalización posiblemente en época alto medieval y consolidado a inicios de época moderna, tal y como los primeros grabados del Cádiz moderno atestiguan. Es decir, el soldamiento de las islas no empezó en época fenicia, sino que empezó probablemente más de 2.500 años después, en la antigüedad tardía. Esta inesperada constatación, que he de reconocer que lo fue, los arqueólogos normalmente no encontramos lo que vamos buscando, pero a veces, como pasó en el Valcárcel, sí encuentras cosas de bastante interés. Todo esto ha permitido cambiar radicalmente el panorama paleotopográfico conocido y admitido por la comunidad investigadora de la ciudad de Gadir Gades, que mantuvo un carácter plenamente insular a lo largo de todo su desarrollo histórico, desde la prehistoria hasta durante época fenicio-púnica y hasta finales de época romana. Esta es una ilustración científica hecha desde la isla pequeña, desde Eritía, y eso es lo que debían ver los gaditanos en su vida cotidiana. Desde una de las orillas de la isla, tener delante un canal y ver la orilla de la otra. Todo esto está obligando a repensar la topografía urbana del Cádiz antiguo, que debió ser, salvando por supuesto la distancia, similar a la imagen que tenemos de la Venecia actual, ya que la ciudad construida por los fenicios y remodelada por la familia de los Cornelios Balbos en época de Augusto, se situaba entre estas dos islas, debiendo haber sido la navegación un fenómeno cotidiano para cruzar el estrecho interinsular. Los que hayan visitado Venecia o los que hayan tenido la suerte de visitar Estambul sabrán que para ir de un sitio para otro tienes que estar, en vez de cogiendo taxis, barquitos. Eso es lo que debía pasar en la ciudad antigua de Cádiz. Actualmente un equipo interdisciplinar de más de 10 instituciones, nacionales e internacionales, está estudiando muchos aspectos de esos testigos sedimentarios que sobrepasan el interés de los historiadores, desde los ritmos de sedimentación en la bahía de Cádiz a la contaminación de sus aguas por metales pesados en los últimos 3.000 años. Desde fenómenos marinos de alta energía desconocidos, los famosos tsunamis, que quedan atrapados en la secuencia sedimentaria, a la evolución de la vegetación en clave regional. Todo esto es un ejemplo estupendo de los beneficios mutuos de la investigación entre diversas ramas del conocimiento, aunados en torno a una motivación histórico-arqueológica. El segundo ejemplo seleccionado es el del descubrimiento del llamado testacho aliéutico de Gades. Bajo el emblemático edificio que ustedes ya conocen del Olivillo, convertido en centro de transferencia empresarial de la Universidad de Cádiz en el gaditano barrio del Balón, de la capital. De nuevo, las obras de remodelación emprendidas por la Universidad de Cádiz para la transformación de este singular
inmueble permitieron entre 2017 y 2018 el descubrimiento de una estratigrafía romana intacta de más de 7 metros de altura. El estudio integrado de esta excavación con otras intervenciones arqueológicas realizadas en el entorno ha permitido interpretar los hallazgos como parte de un gran vertedero periurbano de la ciudad de Gades, que aquí tienen representado en otra ilustración científica. Algo que los más jóvenes no entienden ni comprenden, pero que los más mayores sí, porque los vertederos han estado siempre muy cerca de las ciudades. Se trata de un vertedero similar en composición y morfología al conocido Monte Testaccio de Roma. Esa gran escombrera periurbana, de la que seguro ustedes han oído hablar, situada a los pies del Monte Aventino y conformada por ánforas de aceite, mayoritariamente de la Bética, que se generó entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, y de donde el hallazgo de Cádiz toma el nombre por analogía. Acuérdense que los barcos, las grandes naves honerarias, subían desde el puerto de Roma, desde Ostia por el Tíber, y al llegar a la entrada de Roma, que también saben todos que es la ciudad de los puentes, tenían que descargar las mercancías, y fruto del trasiego de mercancías y fruto también de la imposibilidad de reutilizar las ánforas de aceite, se fueron acumulando en esta zona durante 300 años millones de ánforas. Y eso es lo que generó esa montaña artificial. El gran montículo que hemos encontrado en Cádiz, de grandes dimensiones, que se han estimado con un diámetro en su base entre 70 y 125 metros y con una altura entre 20 y 40 metros, o sea, verdaderamente una montaña, aún se conservaba, fíjense, en el siglo XVIII. Si tenemos en cuenta el análisis de la cartografía histórica, mapas en los cuales los ingenieros militares dibujaron una serie de montículos, que creo que los podrán ver arriba a la derecha, en este mapa de 1738 del ingeniero Ignacio Salas, que se conserva en el Archivo General de Simancas. Fíjense que hay 3 montículos dibujados por él, uno de los cuales coincide exactamente con la zona que hemos excavado debajo del edificio del Olivillo. Esto quiere decir que toda esta zona de la ciudad de Cádiz, que como saben fue la última que se urbanizó de la ciudad en los momentos terminales del siglo XVIII y en el siglo XIX, aún por entonces quedaban restos desmantelados de esa gran montaña de época romana. Este hallazgo, situado en una de las orillas de la isla menor, Eritía, que ya conocen, y al pie, o sea, muy cerca del estrecho interinsular, debió constituir en la antigüedad un icono para la navegación por sus notables dimensiones y por las fogatas que se realizaban periódicamente en su superficie para intentar reducir la materia orgánica y evitar problemas higiénicos sanitarios, rivalizando posiblemente con el gran faro portuario que debió existir en la zona. El segundo epíteto de cómo hemos llamado a este hallazgo, el testaccio aliéutico. Aliéutico significa pesquero y deriva el significado del uso de esta palabra por diversos autores, entre otros Opiano en el siglo III, utilizándose para definir todo lo que tiene que ver con la pesca y con el ciclo de la industria conservera. Y es que además de las ánforas, el segundo componente importante del testaccio aliéutico de Gades eran los recursos del mar, procedentes de las actividades pesqueras y de las fábricas de salazones, las llamadas cetariae,
situadas en las inmediaciones y centradas en la producción de la famosa salsa garum, realizada, como todos ustedes saben, con pescado fermentado, y del apreciado atún rojo en salazón. Ahí tienen un ejemplo del tipo de hallazgos, que son desde atunes hasta engráulidos y clupeidos. El testacho aliéutico de Gades fue probablemente diseñado y creado por la famosa familia de los Cornelios Balbos, como permiten confirmar los restos más antiguos aparecidos en su base, con el objetivo de estructurar y reorganizar la recogida, el acopio de los residuos urbanos en la ciudad romana, las llamadas sordes urbis. Este poderoso clan familiar, que todos los académicos conocerán, integrado por Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que fue el banquero de César, que fue quien le dio los recursos para financiar la guerra de las Galias, y su sobrino, Lucio Cornelio Balbo el Menor, que fue consejero directo del primer emperador, de Augusto, y el primer provincial que celebró el triunfo en Roma, lo cual a todos los de Cádiz nos hace como hinchar el pecho, porque eran personas verdaderamente importantes, la Roma de César y de Augusto. Esta familia decía que mejoraron muchísimas cosas de la vetusta ciudad tardopúnica de Cádiz, pues como todo evergeta que se preciara en la antigüedad, debían congratularse con los gaditanos que les habían elegido. Entre otras acciones, hicieron muchísimas cosas, construyendo una nueva ciudad a la romana, la llamada Neápolis, el puerto en la zona continental, el llamado Portus Gaditanus, y también debieron construir el Teatro de Balbo, muchos edificios y también esta zona para sanear la ciudad en la periferia, al otro lado del canal. Las excavaciones han permitido verificar que este vertedero se mantuvo en actividad únicamente hasta época de Nerón, hasta los años 60 del siglo I después de Cristo, siendo un misterio de momento irresoluble el por qué no continuó en época posterior, al menos un siglo más, al menos hasta época antoniniana, hasta momentos muy avanzados del siglo II, fechas hasta las cuales la ciudad de Cádiz tuvo una importancia desde un punto de vista portuario y del comercio de redistribución importantísimo. Probablemente futuros hallazgos permitirán añadir nuevas cuestiones a este asunto. Pues bien, para estudiar este hallazgo, además de recurrir a arqueólogos e historiadores especializados en las diferentes épocas representadas en lo que hemos encontrado en la estratigrafía, es decir, además del testacho aliéutico, han aparecido restos de la prehistoria, de época moderna, etcétera, etcétera. Fue necesario crear un equipo de 50 investigadores de más de 10 universidades españolas y extranjeras para estudiar, entre todos, en clave interdisciplinar, los restos aparecidos, aplicando técnicas diversas, de las cuales hemos seleccionado 10, que comentamos a continuación. Se hizo una exposición justo antes de la pandemia en el edificio Constitución 1812, que permitió publicar un libro de más de 700 páginas, que está disponible y que aquellos interesados pues pueden un poco aproximarse a todos estos datos con muchísima mayor precisión. Se hicieron, por ejemplo, estudios de carácter geomorfológico que permitieron demostrar la existencia de dunas desmanteladas en la base del monte, que fueron retiradas para generar una gran plataforma horizontalizada, una actividad probablemente derivada o gestionada por el Ordo Decurionum, o sea, el órgano de gestión del municipio. Estudios de carácter arqueozoológico, el estudio de los huesos aparecidos en las excavaciones para el reconocimiento y el estudio de los restos aparecidos.
tanto de fauna terrestre, que han permitido conocer datos como la paleodieta, o sea, qué comían los operarios, los marineros, los pescadores que vivían en el entorno de esta escombrera artificial, a elementos tan interesantes como verificar la tracción animal utilizada para subir los residuos al monte. Han aparecido bastantes restos de équidos, así como ictiofaunas arqueológicas. Han aparecido huesos de peces, decenas de miles de huesos de peces, que conforman una de las colecciones de fauna marina más importantes de España, incluyendo estudios taxonómicos y tafonómicos y que han permitido, por ejemplo, conocer el proceso de corte selectivo de los atunes, el llamado ronqueo, que todos ustedes saben, y que es algo que hunde sus raíces con total seguridad en época romana. También, en cuanto a la fauna, se ha procedido al estudio arqueo-malacológico de los restos de las conchas, de los bivalvos y los gasterópodos marinos. Y esto ha permitido identificar dos concheros, dos grandes acumulaciones con decenas de miles de conchas fracturadas intencionalmente para la producción del famoso tinte púrpura. Después de haber extraído esos glandes, esas bolsas que procesadas térmicamente con sal permitían obtener este tinte que era tan apreciado en la antigüedad, piensen que para obtener un gramo de púrpura hay que machacar entre 6.000 y 8.000 cañaillas, Exaples trunculus. Por tanto, eso genera muchísimos residuos que al final fueron a parar a la parte baja de este monte. También se han hecho análisis mineralógicos y físico-químicos de las pastas de algunas cerámicas arqueológicas para determinar los talleres de procedencia. Les pongo un ejemplo. Así ha sucedido con esta pieza maravillosa que está expuesta en el Museo de Cádiz, que es una sítula, si se fijan, la de la izquierda, en cerámica es un cubo con su asa hecha en cerámica. Imagínense un cubo metálico que cuando uno suelta el asa se pliega. Pues eso es lo que los alfareros recrearon. Una pieza importante con apliques báquicos que se ha podido analizar y que la he traído como ejemplo porque sabemos que se fabricó aquí cerca. Se fabricó en el Alfar del Cerro de los Mártires de aquí de San Fernando. Análisis palinológico y arqueobotánico que han permitido reconstruir la vegetación de Cádiz en época romana, con un paisaje completamente diferente al que tenemos hoy en día, que debió contar con una importantísima presencia de coníferas, y también se han estudiado restos de fibras que han aparecido, probablemente restos de cestería, que permiten saber el tipo de herbáceas que había en el entorno. También se han aplicado técnicas físico-químicas, como la difracción de rayos X, la espectroscopía por fluorescencia de rayos X, la microfluorescencia, la microscopía electrónica de barrido, el barrido ambiental, la espectroscopía por dispersión de rayos X o la estereomicroscopía y la espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier para caracterizar los pigmentos, los colorantes, las resinas utilizadas para las inscripciones pintadas que han aparecido en las ánforas, los conocidos tituli picti, o para determinar la composición de las resinas utilizadas para impermeabilizar las ánforas. También se ha recurrido a análisis químicos por cromatografía de gases y espectrometría de masas para intentar detectar los residuos orgánicos presentes en las adherencias de las cerámicas arqueológicas y, por tanto, poder saber qué contuvieron esos objetos que encontramos en las excavaciones cuando fueron desechados. Por eso les decía al principio que todas estas cosas que hacemos nosotros también las hacen los detectives y también las hacen los criminólogos. También se han aplicado estudios de antropología física a los restos de la única tumba aparecida en las excavaciones.
A mí se me ponen los pelos de punta cuando cuento esto, pero esta tumba era la tumba de una niña de entre 5 y 6 meses, cuyos restos tienen ustedes ahí en la imagen, que falleció y que probablemente debía ser la hija o familiar pues de algún operario, de algún marinero, algún pescador, alguien que trabajara en el entorno del Monte Testacho y que de manera clandestina introdujo el cuerpo en esa urna, en esa sítula, y la enterró dentro del monte. Y digo de manera clandestina porque saben ustedes que en época romana todo estaba perfectamente normalizado y las necrópolis estaban extra moenia, fuera de la zona sagrada, fuera del pomerium urbano. Por tanto, interpretamos este hallazgo fortuito de esa manera. También se han hecho análisis genéticos, que saben ustedes que están muy de moda, análisis de ADN antiguo, para el estudio de las poblaciones de atunes, que han sido de gran interés para los estudios paleobiológicos, y también técnicas biomoleculares para el reconocimiento taxonómico de restos óseos de grandes dimensiones, que son los que tienen ustedes arriba a la izquierda, unos restos de huesos esponjosos que no sabíamos muy bien con qué individuo relacionarlos y que tras haber hecho ADN antiguo se ha podido verificar que son restos de una ballena franca, de un cetáceo, de la Eubalaena glacialis, que es una especie extinguida de las aguas del estrecho de Gibraltar, que actualmente solo está en el Atlántico Norte y en el Pacífico. Y piensen ustedes la importancia que tiene esto, no ya para los arqueólogos, porque a nosotros nos interesa saber que los romanos explotaron la carne de ballena y consumieron los aceites, las grasas y toda esta serie de cosas. Pero a los biólogos, estos datos lo que le han permitido verificar es que hubo en el entorno del Mediterráneo especies de cetáceos que hoy en día están en otros lugares del globo. Por eso les decía que estos estudios son de gran interés para diversas ramas del conocimiento. Estos estudios comentados de manera sintética, junto a otros en curso de desarrollo, porque nuestros trabajos son trabajos como todos aquellos del mundo de las humanidades o de las ciencias sociales de longue durée, de larga duración, hay que hacerlos con tranquilidad, como los de micromorfología de suelo o los de paleoparasitología que estamos desarrollando en la actualidad, permiten actualmente decir con objetividad que probablemente esta excavación es una de las mejor estudiadas de todo el Cádiz antiguo, lo cual creo que es un orgullo para nuestra universidad. Por último, y ya me voy acercando, señor presidente, al final del discurso, indicar que tras las excavaciones en el Olivillo, no sin dificultades, la Universidad de Cádiz decidió remodelar el proyecto arquitectónico para crear una cripta arqueológica y poder musealizar estos restos y permitir el futuro disfrute público de todos ellos por parte de la ciudadanía. Proceso de musealización en cuya fase final nos encontramos en la actualidad y que, si todo va bien, Dios mediante, permitirá antes del verano que se pueda abrir al público la cripta arqueológica del Testacho de Gades, que se unirá a la oferta de museos gaditanos que desgraciadamente no es la que a todos nos gustaría. Un ejemplo, por tanto, no solo de conservación y de investigación histórico-arqueológica, sino también de transferencia del conocimiento. Se ha descubierto un yacimiento, se ha investigado, se ha musealizado y probablemente dentro de unos meses podrá ser visitado por los gaditanos, por los andaluces y por todos los visitantes de nuestra ciudad. Es un ejemplo de la llamada en Italia la arqueología pública, puesto que los investigadores trabajamos con bienes de dominio público, con recursos que son públicos y por tanto hay que devolver a la sociedad los resultados de los trabajos científicos y académicos para fomentar su capilarización.
termino este discurso con la firme convicción de que en humanidades no es posible trabajar de manera unipersonal, sino que las investigaciones han de ser colaborativas y, en nuestro caso, como he tratado de demostrarles, interdisciplinares, pues al final es necesario discutir entre todos los especialistas para poder realizar una correcta interpretación de los resultados obtenidos, desde los estudiantes a los egresados, a los doctorandos, a los investigadores noveles, a los seniors, todos en el proceso de investigación arqueológica contribuyen. Como decía Platón, en el conocido mito de la caverna que todos ustedes conocen, la realidad no existe, pero al menos tenemos que intentar aproximarnos lo máximo posible a ella, de la manera más objetiva que podamos. Nosotros lo hacemos a través de la obtención de datos, la investigación de todas esas cosas que encontramos y la publicación de todos estos resultados. Con estos ejemplos de, que a mí me gusta llamar arqueología azul, parte de esa importante economía azul que está tan de moda en nuestra sociedad, que encuentra en lo marino marítimo un relevante factor de desarrollo socioeconómico, termino agradeciendo muy sinceramente a la Real Academia de San Romualdo haberme propuesto como académico de número, distinción que acepto con sumo agrado y que me honra enormemente. Quiero terminar estas palabras recordando a mi familia de Ceuta y de San Fernando, en parte aquí presente, gracias a cuya generosidad he podido dedicar buena parte de mi vida, quizá demasiada, a esta pasión y vocación que tanto me hace disfrutar, humana, profesional y personalmente. A mi madre, a mi mujer, a mis hijas y a mis hermanos, y especialmente a mi padre, Antonio Bernal Roldán, profesor de Filosofía de la Universidad de Granada, que nos ha dejado hace muy poco por haberme enseñado a saber paladear el sabor de las letras. Muchas gracias a todos, he dicho. Por favor, las señoras y señores académicos tienen la bondad de ponerse de pie. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y los acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Prometo. Queda proclamado académico de número de la Real de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando el ilustrísimo señor don Darío Bernal Casasola. Pasaré a ponerle la medalla que le acredita un académico. Voy a entregarle el correspondiente diploma. Con mi enhorabuena, sea usted bienvenido a la Academia. Muchísimas gracias. Bienvenido. Pueden sentarse. A continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco Glicerio Conde Mora para contestar al recipiendario. Con la venia, señor presidente, querido Darío, enhorabuena.
excelentísimas autoridades civiles, militares y académicas, queridos compañeros, señoras y señores. Agradezco el encargo de esta corporación, especialmente al doctor Juan Manuel García Cubillena de la Cruz. Para mí es un honor haber sido designado por la Academia para realizar la contestación al profesor Darío Bernal. Como bien ha dicho, nació en Barcelona, en la ciudad condal, en 1971, y su infancia se desarrolló entre la península ibérica y el norte de África. Sin embargo, su prestigio es reconocido en varios continentes. Ayer mismo, nuestro recipiendario llegó del Nuevo Mundo, de Colombia, y el mes pasado estuvo en el continente africano, en Costa de Marfil. El doctor Bernal Casasola es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante la carrera obtuvo en concurrencia competitiva una beca Erasmus en la Università degli Studi di Pisa, obteniendo al final de sus estudios el Premio Extraordinario de Licenciatura. Acabada la carrera fue becario de tercer ciclo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma y con posterioridad becario predoctoral durante 4 anualidades del Ministerio, lo que permitió la defensa en el año 1997 de su tesis doctoral, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado. Sepan, dicha tesis doctoral, titulada Economía y Comercio de la Bética Mediterránea y del Círculo del Estrecho en la Antigüedad Tardía, siglo II al VII después de Cristo, a través del registro anfórico, fue dirigida por los doctores Ángel Fuentes y Manuel Vendala Galán, siendo defendida con sobresaliente cum laude. Tras finalizar su doctorado, fue becario postdoctoral de la Comunidad de Madrid hasta el año 1999, fecha en que se incorporó como profesor asociado en el área de Arqueología del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz, de la UCA. Durante dichos años compatibilizó la docencia e investigación universitaria con el ejercicio libre de la profesión como arqueólogo, situación que mantuvo hasta el año 2002, en que ganó por oposición por concurso público al cuerpo de profesores titulares de la universidad la plaza que ha ocupado en propiedad hasta el año 2017, cuando tomó posesión como catedrático de universidad. Recordemos que catedrático proviene del latín cátedra y este del griego cátedra, que significa asiento. Recuerden la cátedra de San Pedro en Roma. La cátedra de iure es el último peldaño de su cursus honorum en la universidad, algo que todos conocíamos, sobre todo sus antiguos alumnos, ya de facto, ciertamente por su excepcional capacidad investigadora y capacidad docente. Para los que somos sus antiguos alumnos, es un gran orgullo. En la institución universitaria gaditana ha participado activamente en la gestión, siendo coordinador del área de arqueología del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la UCA entre los años 2002 y 2006 y entre los años 2003 y 2017, donde fue también secretario del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía entre los años 2009 y 2014. Desde el año 2013 se ha incorporado a tareas de gestión dentro del Campus de Excelencia del Mar, CEIMAR, coordinador del programa de doctorado de Historia y Arqueología Marítima de la Escuela Doctoral EIDEMAR desde 2013 hasta 2021, en que fue designado coordinador general del CEIMAR. Desde su licenciatura ha participado como investigador en 25 proyectos de investigación, 8 de ellos regionales, 8 nacionales y 9 internacionales. Destacar que han sido todos ellos multidisciplinares, como han podido ver: topografía y urbanismo romano, datación paleomagnética, numismática antigua, termalismo, historiografía de la arqueología y ánforas, con instituciones diversas y diversas universidades e instituciones españolas, con personajes de investigación diversos, lo que ha enriquecido la colaboración de nuestro recipiendario. Destacar la especial colaboración en los últimos años con el gobierno francés a través de proyectos financiados por la Agence Nationale de la Recherche francesa, que ha permitido la internacionalización de nuestro nuevo académico. Como IP, como investigador principal, ha dirigido 14 proyectos de investigación, de los cuales 4 son regionales. 4, el proyecto Benzú, en la Ciudad Autónoma, entre los años 2008-2012, Arte de Pesca en Andalucía, Desarrollo del Pez de Tamuda, entre los años 2010-2016, Economía Marítima y Actividades Aliéuticas en Bailocladia, junto a Andalucía, 4 proyectos también nacionales españolas, entre los años 2010 y 2013, entre ellos la producción de Púrpura Nefretum Gaditanum, con la colaboración del Ministerio de Economía y Competitividad, y 6 proyectos internacionales. Destacar que en todos ellos los equipos de investigación están constituidos entre 5 y 20 investigadores y son, como bien ha dicho nuestro nuevo académico, interdisciplinares. En los últimos 10 años, la inversión en investigación
que ha gestionado ha sido de 1 millón de euros en varias regiones españolas, entre ellas Andalucía y la Ciudad Autónoma de Ceuta, y en 2 países, Italia y Marruecos. Las líneas de investigación del doctor Bernal Casasola están centradas en temáticas de arqueología romana y tardorromana, historia económica de la antigüedad, ceramología romana, ánforas, lucernas y estudio de alfarería, y pesca e industria conservera en la antigüedad. Ciertamente, lo hablado se va, lo escrito permanece. Verba volant, scripta manem. Todas estas investigaciones a las que ha consagrado su vida han quedado plasmadas en unas 590 publicaciones de diversa naturaleza. Autor de 34 monografías, de las cuales 8 son propias y 26 como editor científico, editadas por 2 universidades españolas, la Universidad de Cádiz y la Universidad Autónoma, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, la Ciudad Autónoma de Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de los barrios Salobreña y San Fernando, así como por editoriales privadas pertenecientes al gobierno de Marruecos o la British Archaeological Report de Oxford. Ha escrito unos 150 capítulos de libros, monografías, homenajes o catálogos de exposiciones, de los cuales 5 en obras internacionales. Es autor de más de 70 artículos en revistas españolas, entre ellas aquellas de mayor prestigio en la materia, y 14 artículos en revistas internacionales. Asimismo, ha publicado más de 130 publicaciones menores, entre ellas prólogos, crónicas, introducciones de libros, recensiones, fichas catalográficas en catálogos de exposiciones o artículos de investigación, y más de 50 contribuciones publicadas en congresos internacionales y otras 50, otro medio centenar en congresos nacionales. Actualmente, como hemos dicho, es catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz y es director de varios proyectos de I+D+I y de actividades arqueológicas en las ciudades de Baelo Claudia, Iulia Traducta, Gades y su territorium y en Sente Frates. En el extranjero, en Pompeya, Herculano, la península itálica, Tamuda, norte de Marruecos, el norte de África, y el yacimiento siracusano en la República Italiana de Porto Palo. Profesor invitado en varias universidades europeas, especialmente italianas. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en Cádiz. Ha publicado diversas monografías y artículos científicos y dirigido más, como bien ha dicho, de unas 20 tesis doctorales sobre ánforas, contextos cerámicos y la importancia de la cultura material para las temáticas de arqueología de la producción, tanto en Andalucía como en la antigua Tingitana, el denominado Círculo del Estrecho. Toda esta magnífica producción ha recibido diversos reconocimientos por parte de diversas instituciones, destacando el Premio Histórico Literario Castillo de Matrera en el año 2003, el Premio Human de la OTRI en el año 2008, concedido por la Universidad de Cádiz al Grupo de Investigación Human 440 a la difusión científica, Premio Human 2010 a la transferencia de conocimientos en ciencias sociales y humanísticas de la Universidad de Cádiz por las actividades arqueológicas en el Teatro Romano, y Premio de Investigación de Temas Tarifeños al área de arqueología de la UCA por sus investigaciones en Baelo Claudia en el año 2011. No debemos olvidar entre estos numerosos premios a su actividad académica, el Premio PROA, en su tercera edición, concedido por el CMMA, Clúster Marítimo Marino de Andalucía, por el conocimiento de la historia de la pesca en Andalucía. Las palabras exactas, cuando fue concedido, fueron por su reconocimiento internacional al doctor Darío Bernal y sus decisivas investigaciones arqueológicas e históricas del Garum Romanum como legado clave de la antigüedad, y por sus fundamentales aportaciones al conocimiento del patrimonio pesquero de la antigüedad en la franja litoral andaluza. Destacar recientemente las excavaciones de Cabo Trafalgar, que si en nuestra edad contemporánea la asociamos a una derrota hispano-francesa con los británicos, en la historia reciente del profesor Bernal es un éxito reconocido por toda la comunidad académica y científica. Una exposición muestra un primer avance de las intervenciones arqueológicas realizadas en Trafalgar. Como han podido escuchar todos los aquí presentes, en su disertación, el profesor Darío Bernal no solo es licenciado y doctor en Historia, es también historiador. No es lo mismo un licenciado en Historia que un historiador. Tampoco es lo mismo un licenciado en Derecho que un abogado, o un licenciado en Económicas que un economista. El licenciado en Derecho o en Económicas serán abogados o economistas cuando se encuentren haciendo uso de sus conocimientos y ejerciendo diligentemente su oficio. El doctor Darío Bernal es un historiador con mayúsculas. Frente al intrusismo en la historia, ejerce con profesionalidad su oficio de historiador, permitiendo profundizar en el conocimiento histórico
aproximándonos a la realidad de lo que ocurrió en la tarda antigüedad. Frente a grupos de trabajo, que se dicen grupos de investigación, el doctor Darío Bernal coordina una investigación multidisciplinar con personas basada en la excelencia que da prestigio a la Universidad de Cádiz. Recordemos que un grupo de investigación, los que coordina el doctor Bernal, está formado por 5 miembros, de los que al menos 3 de sus miembros deben ser doctores activos y 2 titulados superiores. El doctor Darío Bernal trabaja, como han visto, con otros muchos profesionales ejerciendo esta labor de historiador. Ya por último recordarles lo que decía Chesterton. Chesterton afirmaba que divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido, y nada más. La pasión que el doctor Bernal siente como historiador la transmite y le ha otorgado un crédito y una solvencia que hace que los que somos sus antiguos alumnos digamos con orgullo: fue mi profesor en la facultad. Hasta el pasado mes de febrero se ha podido ver en el Museo Arqueológico la exposición Arqueología Azul en Trafalgar. Pueden visitarla y constatan precisamente sus investigaciones y dan crédito del crédito que tiene el doctor Bernal. Recordemos, ya por último, lo que decía Henry Brooke Adams, historiador y profesor de la Universidad de Harvard en el siglo XIX. Un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. A caballo de los siglos XX y XXI somos muchos sus antiguos alumnos, muchos aquí presentes, que podemos acreditar la influencia del profesor Darío Bernal en nuestras vidas. Ya por último, recordar que es de bien nacido ser agradecido. Gracias, profesor. Gracias por sus enseñanzas, por su apoyo y confianza durante estos años. Mi enhorabuena extensible a su mujer e hijos. Pienso que la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes y la ciudad de San Fernando ganan con el ingreso de hoy del doctor Darío Bernal Casasola. He dicho. Muchas gracias, don Francisco Belisario Conde. Muy bien, pues repito de nuevo mi enhorabuena y mi bienvenida a la Academia, que se enriquece en esta nueva rama del cual usted es el primer representante, la arqueología. Como recuerdo personal adicional a este acto, pues le hago entrega del cartel que anunciaba su toma de posesión. Muy bien, muchísimas Mi gracias. enhorabuena. Muchísimas gracias. Bien. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles, militares, señora teniente de alcalde, comandante general de la Infantería de Marina, señora diputada, señoras y señores, académicos y académicas, y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia a este solemne acto. El próximo acto de la Academia, pasado el paréntesis de la Semana Santa, será el 11 de abril con una conferencia titulada Budismo, su historia, ciencia, filosofía y religión, a cargo del venerable don Rafael Enríquez de Salamanca, monje budista. Será el 11 de abril a las 19:30, como siempre en este lugar. Están todos ustedes invitados. Sin nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.